Luis Abinader dijo en su proceso de campaña, el que no ha resuelto los problemas fundamentales y los enumera, que precisamente son los que tenemos hoy. Se enfrenta a los organismos internacionales y le dice que el problema debe ser resuelto. Lo que él dice que no debe pasar está pasando. Por ejemplo. ¿Tú me puedes identificar alguna política fronteriza? ¿Cree usted que el presidente tiene identificadas a las bandas y a los líderes? Es lo que ha dicho el presidente Fernández cuanto al hombre orquesta, ¿verdad? De esa cama en la maternidad con 5 haitianas ahí. La pregunta es, ¿y los dominicanos dónde están? Esa invasión pacífica que temían nuestros mayores está pasando. Amigos de YouTube, siempre es un honor y un privilegio recibir al general Soto Jiménez. ¿Cómo se siente? Muy bien. Te devuelvo en cumplido diciéndote, más allá del cumplido, que he deferido esta invitación con mucho gusto, con mucho placer, con mucha complacencia, porque además debo decirte que las veces que he estado en tu programa, en tu espacio, ha sido realmente muy interesante, me he sentido muy bien, por la forma de que aquí en este programa se articulan ideas y se dan informaciones concretas. Y entonces, debo decirte que eso me hace sentir muy complacido. Darte un saludo a ti, fraternal, muy dominicanista, y a toda la audiencia también, ese saludo muy dominicanista y muy pueblista también. Así mismo es, y más ahora. Sí. Con eso de pueblista, vamos a arrancar. ¿Qué le motiva a usted a pasar directamente a formar parte de la Fuerza del Pueblo? Mira, hay muchas razones, pero la principal es la convicción que yo tengo, que hay que construir una voluntad política que resuelva los grandes problemas, porque debo decirte que yo no puedo estar ajeno al cúmulo de dificultades que está sufriendo la población dominicana. Eso es como sentarse, y yo lo pienso irresponsable, sentarse en la puerta de su casa a ver a pasar el cadáver, no de un individuo, sino de la nación. Entonces, hay que resolverlo por la mejor manera y sobre todo en el tiempo que amerita, en el tiempo que estamos. Y yo pienso que es un deber ciudadano y yo no escapo a esa, ¿por qué no decirlo?, a la frustración de una gran parte de la población que no se siente cómoda, ni contenta y mucho menos motivada para continuar un sinnúmero de razones que está sufriendo la sociedad dominicana. Como por ejemplo, cuando usted ve, describe ese panorama de que usted ve pasar el cadáver, que no se quiere quedar a ver cómo pasa ese cadáver. El cadáver de la nación. Bueno, la primera, y es interesante tu pregunta, pues yo te decía que son un sinnúmero de cosas, y dentro de ese sinnúmero de cosas, entonces cosas muy puntuales, que no podemos generalizar, sino ir a lo concreto, como te gusta a ti. Claro que y entonces tenemos el caso, el primero, el de la seguridad ciudadana, que de eso podemos hablar ampliamente. Claro que sí. El segundo, el alto costo de la vida. ¿Por qué no señalarte sin ningún tipo de miramiento el problema haitiano? El problema de la migración ilegal haitiana y un sinnúmero de cosas que no lo dice la oposición ni lo dice la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Aunque ha montado sobre esas dolencias, ha montado todo su afán proselitista en su época. Yo pienso también que hay un sinnúmero de cosas que aqueja a la ciudadanía y que los medios se han hecho eco de eso. Y yo opino que por la ley de la necesidad, no por la ley de la política, del proselitismo político. Por ejemplo, te voy a mencionar una colega y de un medio también hermano. El Listín Diario sacó hace unos días en primera plana un artículo de una joven que yo no conocía, ya la conozco, la tomo muy en cuenta, se llama Yudelka Domínguez. Muy buena ella. Sí, bueno, me dicen que es muy talentosa, pero ella dice algo muy objetivo. Ella dice que hay 11 servicios que funcionaban, no muy bien, funcionaban en auxilio de la población y que esos 11 servicios han entrado todos en crisis. Esa es
una razón evidente. Pero hay otro comunicador, no comunicador, un político, que no es precisamente de la Fuerza del Pueblo, que dice que no son 11, él lo lleva a 25 servicios que se han degradado. Y mira, yo pienso que todo el mundo se imagina que por mi papel, por haber sido ministro de Defensa o secretario de las Fuerzas Armadas por tiempo prolongado, yo debo tener información privilegiada. Yo le digo que no, que mi información, y lo voy a explicar, mi información viene de ustedes, de los medios, naturalmente llevada a la matriz de análisis que yo aprendí toda mi vida, que fue la estrategia y cómo los procedimientos militares, entre ellos el proceso de la toma de decisiones en la que se puede embarcar tu primera pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? En el caso no solamente de Soto, de un ciudadano ordinario, de la mejor manera, lo que hay que hacer es sencillamente tomar partido político porque las elecciones están a 11 meses, o algo más o algo menos, en eso se trata. Entonces, yo pienso que es la forma de usted, hay que participar. Hace 2000 años, un legislador famoso, uno de los padres de la democracia, que se llamaba Solón, decía que el peor pecado ciudadano era no participar en el debate, ¿verdad? Y yo pienso que hay que participar en el debate, porque el poder, la búsqueda del poder que justifica la lucha política, déjeme decirle, no es como decía Mao Zedong, que él decía que el poder nacía, naturalmente de acuerdo a las circunstancias de su país, nacía de la boca de los fusiles. Entonces yo les digo que en la democracia el poder nace de la boca de las urnas. Y entonces, ¿el poder para qué? ¿Para qué sirve el poder si no es para resolver esos problemas que acosan la sociedad dominicana? ¿Para qué? ¿Para qué sirve el poder? Entonces, tenemos la oportunidad de entonces cambiar la voluntad política que no ha podido resolverlo, que no ha podido. Y yo te voy a citar eso de no haber podido, te voy yo creo que es un peligro. El asunto del YouTube, y un peligro, por cierto, por lo que decían los viejos abogados, que decía que verbas volan, las palabras vuelan, pero lo escrito, y en este caso lo grabado prevalece. Y entonces el presidente Luis Abinader dijo en su proceso de campaña, palabras textuales, y están ahí en YouTube, dijo, bueno, pero no se puede reelegir el que no ha resuelto los problemas fundamentales y el que no, y los enumera, que precisamente son los que tenemos hoy. Y entonces, para justificar que el gobierno anterior no podía reelegirse, bueno, yo creo que debe aplicársele a él, a su gobierno, a su partido esa realidad. ¿En base a qué? A los deseos de Soto y los deseos de... no, los deseos de la población. Es más, yo pienso, y no solamente a ti te gusta analizar esta cosa y visualizarla también, que en el proceso de formación de la Fuerza del Pueblo, hay que tomar en cuenta un punto de inflexión, que la veo yo, no que la ve el partido, la veo yo como observador. ¿Cuál? Cuando ese partido, realmente nuevo, con 3 años, comenzó a montar su discurso y su trabajo y organización precisamente en esos problemas. En esos problemas. Y eso justifica precisamente el rápido crecimiento del partido, porque según los mismos números o los números de las encuestas, Leonel Fernández comenzó con un 5, un 8%, ¿y por dónde va? Precisamente. Entonces, yo creo que eso es la explicación. Entonces, eso que tú quieres saber, ¿cuáles son? No que yo soy adivino, ni que hablamos antes. Esos son precisamente... los motivos. Los motivos. No los motivos del machete como mi libro, sino los motivos de esa acción y además las razones por las que yo tomé la determinación que tomé hace unos meses, por una sencilla razón. No solamente por lo que decía Solón, sino también que hay que tomar, yo creo, poderosamente en cuenta que lo único que justifica
lo único que justifica la acción política misma, según el propio don Juan Pablo Duarte, el fundador de la República, es precisamente el interés nacional. El interés nacional. Y en ese campo, de ese sinnúmero de razones, también hay que meter, porque si no lo hago, ¿verdad? No estaría siendo sincero conmigo mismo. La huella de un liderazgo experimentado, visionario, y sobre todo experimentado y visionario del presidente Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República, ¿verdad? Sí. Mucha gente, naturalmente, adversario, yo pienso que sin adversario, sin enemigo no hay victoria, sin enemigo no hay victoria, ha dicho, bueno, pero él tuvo ya 3 oportunidades para realizarlo. Y yo te pregunto a ti, por eso es tan básica la experiencia. La experiencia no la estamos inventando ni tú ni yo. Es un señor, como se ha dicho, que ha sido 3 veces presidente de la República en 3 ocasiones por el voto popular, en una de esas ocasiones desde la oposición, cuando fue su retorno al poder. Y entonces a mí me enseñaron en las mismas escuelas de guerra que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. El asunto no es lo que hizo anterior desde el punto de vista negativo, sino lo que puede hacer ahora con esa posición enriquecida de esa experiencia, porque ¿quién puede negar que la experiencia, buena o mala, no da ese caudal de buen juicio para resolver los problemas que estamos hablando? Puede ser útil. Por ejemplo, general, al mismo Leonel Fernández, sí, muchos lo han considerado, igual como lo es el actual presidente, un aliado incondicional de la ONU, sí, para los propósitos que se tienen, sí, con la Agenda 2030. Sí. El expresidente Leonel Fernández, se habla de que fue la persona que dio la puerta de entrada para que esa migración que había impedido Joaquín Balaguer entonces llegara masivamente procedente desde Haití. Sí. Y después vino todo del control, del que somos víctimas, sí, y del que también cargó parte de esa administración del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy el día no lo representa él, sino que él tiene su propio partido, pero la gente coincide en que todo comenzó allí y en qué garantías, porque yo lo veo a usted como un representante de la defensa de los mejores intereses del país, sí, pero ¿qué garantías le ha ofrecido a usted el expresidente Leonel Fernández de que ese tipo de cosas se van a corregir? Mira, yo no exactamente lo veo así, porque tú dijiste y aludiste a una serie de razones. Yo lo veo diferente. Mira cómo yo lo veo, porque hay que tener memoria, ¿verdad? Memoria. Mira, yo pienso que lo que tú dices que comenzó es inexacto totalmente. Yo recuerdo, siendo muy joven, y hace mucho tiempo, Feguero, yo recuerdo que el presidente Balaguer, por ejemplo, no existía el problema que existe hoy, sería injusto señalarlo, pero había la necesidad de la importación de braceros, de la importación de braceros para el corte de la caña. Que fueron los primeros asentamientos preocupantes de los haitianos. Yo creo que cuando yo era, siendo casi un niño, yo oía a los mayores míos diciendo que Balaguer estaba propiciando, el doctor Balaguer, que todo el mundo está claro cuál ha sido, una especie de invasión pacífica. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, estoy hablando para desvirtuar el asunto de que él fue que inició eso. Yo lo veo de otra manera. ¿Cómo usted lo ve? Muy por falta. En los últimos 10 años del doctor Balaguer, los organismos internacionales y el mundo diplomático, a despecho de que el doctor Balaguer fue diplomático, ¿verdad? Entonces, los organismos internacionales estaban desposeídos de la presencia dominicana. Una de las labores más importantes del presidente Fernández es hacer no solamente presencia, sino de participar, de ser beligerante dentro de las normas internacionales en eso. Mira un hecho que acaba de pasar. Y creo que el presidente Abinader se reunió con el representante o el gobernante de Guyana en la cumbre que sí está. Fíjate una cosa, fue celebrado muy bien por el gobierno, ¿verdad? Fue celebrado y bueno, eso es porque se abrió esa sede, una sede importante para los intereses de la República Dominicana. ¿Cuántas sedes abrió Leonel Fernández?
cuánta sede, la cantidad de... No solamente hizo presencia, como te dije, en los organismos internacionales, sino que abrió multiplicidad de sedes. Yo recuerdo una cosa que a mí me impactó mucho y hasta critiqué, cuando el presidente Fernández abrió la sede de la India. Yo me pregunté qué íbamos a buscar nosotros. Y tú sabes los beneficios que se han, aparte de tener presencia para ser beligerante en un mundo globalizado, en el sistema internacional. Pero de ahí salieron los principales instructores del ITLA en esa época y hemos tenido mil... ¿Y qué es la India hoy? En el campo de la medicina sí, también ha en el campo de la medicina, en tu campo, en el campo de la informática, sí. ¿Verdad? Bueno, y en sentido general, la India ahora, que es una potencia nuclear ya, es un país nuclear, bueno, pero la India acaba, según las últimas mediciones, acaba de sobrepasar en población a China, que es el país más poblado del mundo. Pero no solamente eso, mira un detalle para lo que estamos hablando. ¿Tú sabes cuáles son los países que mayor apoyo ofrecen a la República Dominicana con el tema espinoso del tema haitiano, con esa grave amenaza? Son los países centroamericanos. ¿Quién fue el padre de la integración de nosotros en Centroamérica? Fue el presidente Fernández. A mí no se me ocurre ningún otro candidato y gobernante más propio para afrontar la actitud de los organismos internacionales de la que tú te has referido que el presidente Fernández, porque sabe cómo hacerlo, sin descartar el innegable liderazgo que se derivó de esas participaciones que yo estoy hablando, y que el presidente Fernández pudo lidiar con los conflictos de Centroamérica, de Sudamérica. Eso es un hecho completo. Entonces, ¿por qué pensarlo negativamente? Y para culminar mi respuesta contigo, te digo, por ese historial que tú dices, yo tengo lidiando con ese tema más de 50 años. Más de 50 años, aunque eso me incrimine con mi edad. Yo te digo a ti que si yo no estuviera totalmente convencido en la madurez que representa mi trabajo intelectual, académico, político, si yo no estuviera totalmente convencido de cuál es la posición, que la ha expresado ya, él ha expresado, el presidente Fernández, yo no estuviera ahí. Porque eso sí sería un mentiz doloroso y grave para mí. Es más, sería prácticamente un suicidio público. Entonces yo estoy totalmente convencido. ¿Por qué? Porque me llegaron los efluvios de su pensamiento. No, porque conozco su pensamiento y él lo ha dicho. Tú has oído lo que ha dicho el presidente Fernández con respecto a la soberanía nacional y el problema migratorio. ¿Qué ha dicho? Él ha dicho sencillamente que no se puede permitir la injerencia y la inferencia de esos organismos, ni de ningún otro país, en los asuntos puramente soberanos de la República Dominicana, en especial lo de la soberanía, pero ha dicho más. Pero también una cosa es el discurso y otra la práctica, porque vemos cómo en la actualidad el presidente Abinader se enfrenta a los organismos internacionales y le dice que el problema debe ser resuelto. Sí, él le dice que el problema debe ser resuelto, que la República Dominicana no puede seguir cargando, pero a fin de cuentas... Vamos a tomarle el discurso del presidente Abinader, que por cierto, debo decirte que mientras ese discurso, y tú me entrevistaste en esa ocasión, favorecía en eso, en la retórica, los intereses nacionales, yo lo apoyé. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Hay un doble discurso. Hay un doble discurso porque mientras el presidente Abinader, ahí sí hay un doble discurso, dice que hay que ayudar a Haití, que los organismos internacionales tienen que los Estados Unidos, que todos tienen que ayudar a Haití, ¿verdad? Mientras él dice eso y dice más, que no es propiamente de él esa frase, sino del movimiento nacionalista y dominicanista, ha dicho que el problema haitiano no puede tener solución a costa de la República Dominicana. Y si yo te digo que eso está pasando ya, eso está pasando. Lo que él dice que no debe pasar está pasando. Por ejemplo, el 30% del presupuesto de salud se está yendo a la atención de los haitianos. El ministro de Salud ha dicho públicamente, no lo ha dicho Leonel, ni no lo he dicho yo, ni lo ha dicho tú, ha dicho públicamente que el sistema de salud está colapsado.
está colapsado y él dice las razones, por la presencia haitiana. Y tú sabías que el mercado de trabajo está copado, pero no por las tradicionales, el asunto de los braceros ni el asunto de la agricultura. Miren, la República Dominicana, no, óyeme, en la capital sobre todo, no hay un heladero que no sea haitiano. ¿Tú quieres que te diga lo peor? Tú te vas, salimos aquí y vamos al próximo semáforo. Tú vas a encontrar 10 menesterosos. Diría tú, los de siempre, sí, pero 8 son haitianos y 2 dominicanos. Y a veces no hay dominicanos, ¿verdad? Eso que es tan grave, te venden de todo, pajarito, pececito, de todo. Chichigua. Pero eso se va a acabar. ¿Eh? Se va a acabar. Bueno, para que se acabe. O se va a frenar, porque es una no. realidad muy fuerte de cambiar. Sí, con pero tanta presión. déjame terminar mi discurso, Peguero. El problema se va a acabar, ¿verdad? Se va a acabar, ¿cómo? Enfrentándolo. Primero enfrentándolo y dándole el tratamiento adecuado. Te voy a decir una cosa, los gobiernos, más allá de esas individualidades en un país presidencialista como este, ¿verdad?, que podría ser una desventaja, tú sabes que actúan en base a políticas de gobierno, lo que se llama en términos generales la política de Estado. Yo te pregunto a ti, ¿tú me puedes identificar alguna política fronteriza? ¿Hay una política de Estado de fronteriza? No. Bueno, hay una verja fronteriza que se está construyendo. Eso es parte. Yo digo, no hay quien me identifique a mí la articulación y la ejecución de una política fronteriza. No hay tampoco una política migratoria. No hay tampoco una política con respecto, que indica la política migratoria, que indique la política frente a Haití. No hay. Entonces, yo hace unos días le preguntaron al presidente Fernández sobre más o menos eso que tú le dijiste. Y él dijo lo preciso, porque mira, en tu mundo de comunicador, no te estoy insultando, de comunicador, hay que tomar en cuenta que uno de los avales, de las armas del presidente Fernández de la comunicación, es un gran comunicador. El presidente Fernández dice lo preciso. No habla, como dice el dominicano, no habla ni de más ni de menos. Dice lo preciso y lo conveniente. Y déjame decirte, que es la alusión que tú haces de que sí o qué. Déjame decirte una cosa. Y a él le preguntaron eso mismo directamente. Y él, con una serenidad olímpica y como comunicador, dijo una verdad del tamaño de la República Dominicana, que es una cosa en que la gente no ha reparado. ¿Cuál es eso? Él enfrentó, siendo presidente, en Haití había un Estado fallido, que yo le añadía siempre. Antes de estar en la fuerza del pueblo, decía, no, un Estado fallido no, ese es un Estado fuñido. Un Estado fuñido. Pero ahora no es así. Ahora no hay Estado. No hay Estado en Haití. No tienen el control del territorio, no tienen el monopolio legal de la violencia. Sus autoridades todas son ilegítimas de acuerdo a los plazos mismos constitucionales. Entonces, esta situación no tiene parangón. Pero tampoco tiene parangón el número de ilegales. Yo te voy a hacer una pregunta, Peguero, a ti, con hombre acucioso. ¿Tú conoces los resultados del censo de la República Dominicana? Tenemos más de 6 meses, 7 meses. Pero... Exactamente. Ahora, se miden en el censo los ciudadanos haitianos por default, sí. O sea, de forma asociada. Pero no conocemos el estado, los resultados del censo. Es igual pasa. Fíjate un detalle interesante que yo quiero subrayarte a ti. Que tú no te metes mucho en el tema, pero hay que meterte a ti en el tema también. Sí. Mira, sucede, y es algo que yo repito con mucha frecuencia, yo creo que las Fuerzas Armadas son un pararrayo. Un pararrayo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque no pueden hablar. Constitucionalmente, las Fuerzas Armadas no son deliberativas y por lo tanto son fundamentalmente obedientes. Entonces yo lo que te trato de decir a ti, que el responsable de lo bueno y lo malo que hacen las Fuerzas Armadas es del presidente de la República, del jefe supremo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con eso? Yo no te estoy diciendo que en esas inconductas que pasen en la frontera, él ha dado orden de que pasen en la frontera. Eso yo no te estoy diciendo. Pero si tú no das categóricamente esa orden como jefe supremo, entonces se cuelan esos
esas características que están ahí. Decía usted que los militares asumen la política. No trazan la política. Ajá. No trazan la política. Son un instrumento de ellos. Que son un instrumento de ellos. Claro, y lo que te estoy diciendo es eso. Yo tengo la convicción, por mi experiencia, si el presidente de la República, el jefe supremo, para no meterla de sopetón en la política, que hay que meterla, porque el jefe del Estado no es un militar, es el hombre elegido por las mayorías. Si el presidente llama al ministro de las Fuerzas Armadas, que es fundamentalmente obediente, aparte de otras condiciones, todos los jefes militares, si los llama y le dice, yo no quiero que pase un haitiano más, yo te aseguro que no pasa. Ahora, a ese nivel. Bueno, siempre van a pasar en una frontera, en una frontera totalmente desguarnecida, o que no existen lo que se llaman los obstáculos naturales del terreno, ¿verdad? Recuerda que el masacre, que es uno de esos obstáculos, se pasa a pie. ¿Verdad? Hay un libro de eso. Entonces, eso justifica hasta cierto grado el asunto del muro, ¿verdad? Sobre todo como se pintó, el muro inteligente, el muro. Bueno, pero el problema, ¿es el muro la solución? No, pero es una parte integral de eso. Ahora, yo lo que te decía era que por esos vacíos, no le voy a llamar de autoridad, porque sería irme demasiado largo, pero si esa voluntad existe, yo te digo a ti, no solamente que los jefes militares van a hacer todo lo posible, óyeme, como lo están haciendo a pesar de esas cosas que se denuncian, sino que es un asunto de tiempo, Por eso te hablaba de sentarme en la puerta de mi casa, que es una de las razones por las que yo tomé partido político. Esa, la del tema haitiano. Pero se ha visto, por ejemplo, que en este gobierno, contrario a lo que no había pasado nunca, se está sometiendo a militares en la operación Frontera, por ejemplo, y se ha detenido también a muchos miembros del CESFRONT en inconductas en las que se observa que ellos han facilitado las condiciones para que ingresen al territorio dominicano. Yo creo que tú estás sufriendo de lo mismo que sufre el presidente Abinader. O sea, la hipérbole. Hay que tener cuidado con el uso de las hipérboles. Cuando tú dices que nunca antes se había visto, Y yo te voy a poner el contrato, no el gobierno anterior. Yo te voy a poner el contrato, un gobierno que fue del PRD del mismo, que fue el de Hipólito Mejía. A la gente se le olvidó. Ahora hay banda, ¿verdad? Cuando ese gobierno había en Haití 6 grupos guerrilleros, que es lo mismo de la banda, porque hay una larga tradición de fuerzas paramilitares en Haití, ¿verdad? Que parten de los famosos Chimères y después de los Tonton Macots, ¿verdad? Siempre ha habido. Y ahora las bandas que son los dueños del país. Los dueños entre comillas, porque yo te voy a explicar por qué no son los dueños. Entonces resulta que ante esa situación la gente se le olvida que durante ese gobierno se cogieron presos aquí los 6 comandantes guerrilleros. Se le incautaron sus armas y duraron varios meses ahí de visita, presos en la Secretaría de la Fuerza Armada, hasta que la comunidad internacional se los llevó, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que no es así. Nunca antes ¿qué? Y yo te estoy mencionando cosas, ¿verdad? Te estoy mencionando cosas, que hay otras muchas, ¿verdad? Hay otras muchas que se hicieron y que están en la prensa, como fue el secuestro, por ejemplo, esa manía de secuestro que había de arroceros y de ganaderos en la frontera, que con una operación especial esa gente, los secuestrados, se liberaron todos sin perder uno, sin perder un rehén, ¿me entiendes? Y se acabó el licio. Entonces yo lo que creo es que aunque luce simplista, Peguero, y sin fines proselitistas, que hay que articularlo también, pienso yo, los fines en el contraste. Fíjate que no te puse ni siquiera el gobierno anterior de contraste. Yo pienso que se ha desbordado el problema haitiano. ¿Y cree usted que el presidente tiene identificadas a las bandas y a los líderes
con datos biométricos, como ha dicho en varias oportunidades, ¿quién? de esos cabecillas, de esas bandas haitianas, porque a mí me causa mucha suspicacia que se tenga datos biométricos y registros faciales de esos que están cerca de la frontera, si es que han entrado al territorio dominicano y le han tomado las huellas y le han escaneado su rostro con fotografías, Sí. o si es una salida rápida del presidente, Bueno, yo pienso, ante la necesidad sí, de que se, sí, de que se proteja al Oye, país. óyeme una cosa, porque hay que conocer el juego también, ¿verdad? Yo no sé si el gobierno, porque lo desconozco, si lo supiera te lo diría, tiene esos datos. Ahora, yo sí sé muy bien que lo que tienen esos datos concretos son potencias como los Estados Unidos y como Canadá, ¿verdad? Pero óyeme, no es que te lo esté inventando tú, ni es especulado. Señor, pero Canadá, y eso es lo que quería decirte hace un momentico, Canadá ha denunciado una serie de ricos poderosos, como yo le llamo, ricos dorados, de ricos dorados, que son los que mantienen las bandas, pero es más, que controla la territorialidad de la operatividad de esas bandas. Pero mira, Peguero, le han quitado la visa y le han tomado sanciones y todo el mundo sabe quiénes son esos señores. Hablamos, por ejemplo, de un Gilbert Viggio, que es uno de los que fue sancionado por Estados Unidos, que tiene grandes negocios en la República Dominicana, pero que el presidente lo deja fuera de una lista de 40 y que aquí en el país posee una gran cantidad de estaciones de combustible que también se lleva para Haití, y donde esos organismos internacionales dicen que este hombre saca dinero o inversiones del país y que propicia para que en Haití haya caos, y que ese caos también se refleje en la República Dominicana, porque esos haitianos que se ven acorralados, que día y noche están matando a sus familiares, que no saben en qué momento van a dormir tranquilos, prefieren venir para la República Dominicana. Pero mira, tú lo has dicho, tú me estás facilitando mucho el trabajo con esas informaciones, pero déjame decirte, tampoco son invenciones tuyas. ¿Por qué tú lo sabes? Porque ha salido en la prensa. Porque ha salido en la prensa. Fíjate, una de las razones más importantes para que no se crea que esto es un secreto ni nada de eso que le gusta al dominicano. Mira, óyeme, y producto del caliezaje también. Fíjate un detalle interesante, eso está en la prensa. Eso está en la prensa. Como está en la prensa también, fíjate cómo se concatenan. Días antes del famoso y polémico, ser introducido el polémico proyecto de ley esa. Sí, de trata. De trata. Tú sabías que hay que tener memoria. Días antes, la señora gobernadora o gobernador, no sé, de Dajabón, estaba pidiendo carnet de laborales, cédulas laborales. ¿A ti no se te ocurre? Sí. Fíjate, esto es... Estaba el llamado ciudadano fronterizo, el carnet de ciudadano fronterizo. Claro. Fíjate que son una serie de eventos concatenados que denuncian cuál es el interés de las famosas potencias y que si el presidente, que ha tomado, como tú dices, retóricamente, esas actitudes, yo he dicho 1000 veces al señor presidente, si él está presionado por la comunidad internacional para estar en esta especie de limbo, en cuanto a la soberanía nacional, que no se puede tener limbo con la soberanía nacional, que lo diga. ¿Qué tú crees que diga? ¿Por qué no lo dice el presidente de la República? Que se encuentra presionado para cubrir esas inconductas, que son muchas. Mira, hay un caso que se habla mucho y entonces sirve al propósito de lo que se llama la estrategia de la lástima. Si hemos dicho ya que el Estado haitiano no existe, tampoco existe para hacer estrategias en contra de la República Dominicana. El asunto no está ahí. El asunto está en la famosa diáspora millonaria haitiana que hay en los Estados Unidos y en Canadá, que está apoyado por ciertos sectores del Partido Demócrata, por la izquierda del Partido Demócrata. Y entonces, que tampoco es un secreto, lo han dicho, la última actividad proselitista del presidente Biden fue en el pequeño Haití, en la Florida, y él dijo que iba a solucionar el problema. Sí. ¿Me explico? Entonces, no estamos hablando de secretos. Entonces, alguna razón que tú no conoces, ni yo conozco,
está para que mantengamos esto. Y además vuelvo al asunto del tiempo. Mira, no hay acción del gobierno, no hay, que pueda detener el daño, no que va a pasar, sino el daño que hay. Porque uno del daño más terrible que hay, y vuelvo y soy reiterativo con eso, es que esa migración ilegal haitiana, esa migración, más allá del racismo, más allá de la xenofobia, más allá de la cantaleta de esos nacionalistas de hojalata en los que yo me encuentro orgulloso de pertenecer, más allá de eso, están los hechos tangibles. Por más que tú te propongas ahora, si tú fueras el presidente, ojalá, porque estuviera yo en Yabao, más que eso, si se propusiera ahora mismo, ¿tú crees que da tiempo para lo que falta de las elecciones, para corregir esos males? Porque esa es otra cosa. La corrección de esos males no es como la varita mágica que tú estabas insinuando ahorita que existe. Sí. Es un proceso. Y ese proceso, para que se cumpla, tiene que comenzarse a hacer. Es lo que no se comienza. Mira, el caso más espectacular es el caso de las parturientas haitianas. ¿A quién no le mueve el humanismo con respecto a eso? Tú me podías preguntar, que no me lo he preguntado, general, déjeme decirle una cosa, o Soto, déjeme decirle una cosa, y ¿existe esa mafia de traer parturientas? Yo pienso que sí, que existe. Ahora, ¿tú crees que esa gente que viene, que dice que traen de Haití, es la que tiene las maternidades dominicanas totalmente copadas? Pero copadas porque ustedes también, yo lo he visto en las redes. Sí. En las redes no, en los periódicos, en todo. Bueno, nosotros fuimos a hacer un reportaje a la maternidad de los Minas. Sí, encontraste 5 en una sola cama. En una sola. Sí. Y afuera en el perímetro eran decenas. Sí, ahora decenas, yo te pregunto a ti. En chequeo para ir después entonces a dar algo. Yo te pregunto a ti, esa gente hay que traerla de Haití. Si aquí hay, que no hay, que hay más. Si aquí hay 2 millones de haitianos ilegales, yo pienso que hay 3, aunque no tengo un visor específico para verlo. Mira, hay que traerlos de Haití. El promedio de una familia haitiana de ilegales es de 6 y 5 miembros, y el rancho ardiendo, como nosotros decimos. Esos son los que tienen. Entonces fíjate cómo se concatena el problema con el problema fundamental, el control migratorio. Y pero lo aplicaría, las expulsiones masivas, esas que se dicen que se están... Óyeme. Lo aplicaría Leonel Fernández. No le ponga el aderezo ese. Lo aplicaría. De sazón. Expulsiones masivas. Yo te dije ya, si yo no estuviera convencido de que eso va a dar paso a una nueva política que corrija esos males, yo no estaría en ese partido. Y en caso de que no se cumpla, usted se bajaría de la... No, porque ya es que tú no puedes analizar lo que no ha pasado, mi querido amigo. Ya tú me quieres poner en bochinche, amigo. No es que no pase. Óyeme, para que no te lo diga otro, lo eduque, yo estoy totalmente dedicado al trabajo y la lucha para que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo ganen las elecciones. La Fuerza del Pueblo, mi partido. Mi partido. Entonces, yo estoy en eso. Lo que pase después es parte de la gestión política de la que yo quiero ser partícipe, para demostrar precisamente lo que dicen, no lo que decía el presidente, creo que era Obama, el sí se puede. Sí se puede si hay voluntad política, sí se puede si se cumple con la ley. Como decían los romanos, la ley es dura, pero es la ley. ¿Me entiendes? En materia de delincuencia, estamos viendo algo sin precedentes. Su familia ha sido víctima de esa misma situación. Claro. ¿A qué conclusiones ha llegado la Procuraduría y qué visión tendría Leonel Fernández, tomando en cuenta que hemos tenido una policía que es la misma que gobierno tras gobierno se reforma y nunca se termina de reformar? Sí. A veces se dice, cuando ya el ambiente está muy convulso, que se va a enviar a las Fuerzas Armadas a la calle, como está ocurriendo en la actualidad. Ahora, justamente ayer, entonces, no vemos realmente
no es que exista un plan, como usted dice, de una varita mágica, pero no vemos en el ambiente político de la República Dominicana alguien que diga, voy a impulsar esta idea para llevar la paz, porque el pueblo dominicano se compra con poca cosa. Si este gobierno, que a mi entender, habría tenido esos servicios funcionando bien y habría dado seguridad al pueblo dominicano y controla un poco la migración, pasa sin ningún problema. Sí. Pero entonces decimos, bueno, ya no lo hizo pero el que viene lo va a hacer. Yo tengo la completa confianza, pero no porque no es un asunto de fe. Tú sabes que la fe y la esperanza y la voluntad es casi lo mismo, en términos diferentes. La diferencia es la religión. Pero yo estoy convencido, y sobre todo, ahora mismo, la preocupación fundamental del presidente Fernández, más allá de la politiquería, que prima en todos los escenarios, en este momento también es natural, eso es una preocupación permanente del presidente. Y tú quieres que te diga una cosa, por si tú no lo sabes, te lo estoy informando. Una de las cosas más importantes de la Fuerza del Pueblo es que su organización está en lo que nosotros, cuando yo era militar, le llamábamos los amplios campos de acción. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que está organizado la Fuerza del Pueblo en una serie de comisiones que están trabajando para resolver los problemas del gobierno. Por cada ministerio hay una secretaría ocupado de eso. ¿Haciendo qué? ¿Qué tú crees que está haciendo? ¿Esperando que lo nombren en esa secretaría? No. Están trabajando para evitar lo que está pasando aquí. La impericia. Para evitar la improvisación. ¿Me entiendes? Entonces, se está trabajando en eso. Y entre esas cosas está lo que se llama la seguridad ciudadana. Ahora bien, vuelvo, si me permites, con tu gentileza, a hacerte una pequeña corrección. Hay que ver los antecedentes. Tú dijiste, ningún gobierno sufre de hipérbole también. Oye, me resulta que hubo una cosa, no precisamente, yo estaba lejos de pertenecer a la Fuerza del Pueblo, en un gobierno de Leonel Fernández, hubo una cosa que se llamó seguridad democrática. Y esa seguridad democrática dio paso a barrios seguros. Si tú te metes, y yo sé que tú vives metido en eso, en las organizaciones internacionales, mira, una que recuerdo se llama Barómetro Latinoamericano, pero fue la misma Naciones Unidas que reconoció que en 2 años de implementación de barrios seguros, Santo Domingo se había convertido en una de las ciudades más seguras de América Latina. Entonces, están esos antecedentes, Pero para muchos generales eso fue un rotundo fracaso, sobre todo por la inversión, por la inversión que se hizo. No por mucho, no. En motocicletas, por ejemplo, Harley Davidson, en otros vehículos que realmente no dieron la talla para los fines. No por mucho, eso me recuerda a mí lo que se dice del sol. Todo el mundo habla de las manchas solares, de las quemaduras solares, de las radiaciones solares, pero nadie habla de los beneficios solares. Además que las cosas, Peguero, no todo es bueno y malo. Es ser un maniqueísmo. Hay lugares grises, pero hay que tener como antecedente las cosas positivas. Eso que yo te digo, no lo puedes decir tú, de esas consabidas, muchas reformas policiales que se han hecho, no se puede decir, pero hay que partir de las cosas positivas y ponerlas a sí mismo. No, por lo que yo te dije, se está trabajando, porque eso es, a nosotros nos enseñaron los militares, a los militares, que la apreciación de la situación, que es lo que nosotros hacemos permanentemente, es un proceso continuo. O sea que las cosas cambian. Por lo tanto, aún esos logros hay que ajustarlo a la realidad. Y la realidad es compleja, mi querido amigo, y eso no basta para justificar nada, por lo que te dije de sentarse en la puerta de su casa. Todos sabemos que la gran parte de la delincuencia, y otro factor que no se toma en cuenta, mi querido amigo, que se juega con eso, Peguero, no solamente la delincuencia, ni los hechos más destacados de la delincuencia que hacen noticia, ¿verdad? Estamos hablando de la violencia no solamente familiar, la violencia en las escuelas. Sí, se ha desbordado. Se ha desbordado. Mira, mientras todo el mundo habla de otra cosa, yo pienso que la mayor prueba de que se ha desbordado y fracasado una vez más, como tú has dicho,
la reforma policial es lo del presidente, ir todos los lunes, de ir todos los lunes a revisar, a revisar las políticas. ¿Y por qué de tú vas a revisar? ¿Por qué tú vas a revisar? ¿Tienes dudas? Porque no está funcionando. Es lo que ha dicho el presidente Fernández cuanto al hombre orquesta, ¿verdad? Bueno, el hombre orquesta podría ser una virtud, ¿verdad? Pero eso es un indicio, esa presencia de él, de que la política de seguridad ciudadana ha fracasado. Y él está, bueno, pero no solamente eso. ¿Qué hizo en una de esas visitas? Un dineral a la policía, más de esos dinerales que tú hablabas, para que se resuelva el problema. Pero hoy, y eso me da cuenta que tú vives en eso, claro que sí, porque vives de eso, como yo te digo a ti una cosa, ¿tú no viste lo que está pasando? Que las Fuerzas Armadas decidió aumentar el patrullaje militar, el patrullaje mixto. ¿Por qué? Porque ha bajado la delincuencia, como se ha dicho. ¿Por qué ha bajado? ¿Se hace eso porque ha bajado? No. ¿Por qué? Porque ha aumentado. Todo lo contrario. ¿Tú sabes por qué, Peguero? Que es un dato que hay que reparar. Y siempre ha sido así. Y yo diría que es difícil que no sea así, por lo que es el efectismo de las noticias. Mira, ese caso tremendo de que no se tome en cuenta lo que está pasando diario, que es lo que aqueja a la población. Sí. Los robos de celulares, los asaltos. Sí. El jefe creo que de la federación o de la asociación de colmado y eso, cuando el gobierno dijo que había bajado la delincuencia, ese señor salió diciendo, bueno, pero ha aumentado los asaltos a los colmados, a las pulperías, a los... Bueno, entonces, fíjate, es un problema. Y a mí me enseñaron también, ya esto no es la Guardia, lo he aprendido en las películas, de que hay una asociación que se llama Asociación de Alcohólicos Anónimos. Y en su terapia, la principal condición que hay que para usted ir a la cura y para que la terapia es reconocer que hay un problema. Pero si usted lo niega y lo camufla, entonces vamos al fracaso, a la permanencia del fracaso. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Para facilitarte el trabajo, que yo pienso, estoy totalmente seguro, que ese tema, que es una preocupación del presidente Fernández, va a ser muy tomado en cuenta y él sabe cómo hacerlo. Y lo que están haciendo esa secretaría, no solamente de seguridad y defensa, lo que está pasando ahí, ¿tú sabes lo que es? Tratando de implementar, articular las políticas que hay que hacer para no ir después al gobierno, al síndrome del electricista de mi época. Yo creo que tú no lo alcanzaste. Que era un individuo que iba con un pantalón y una franela a tu casa con un destornillador y un alicate. Única instrumento aquí al lado. Iba a los, hoy se llama break, pero antes era la caja de tapones, y metía el cosa. Si chipiaba, sí, había problemas. Entonces no es así. Eso es lo que se llama la impremeditación. Y entonces, mira, tú sabes que a mí me gusta el asunto del hombre orquesta. Sí, ¿por qué? Pero claro, porque no simplemente es el hombre orquesta. Es que la música que es la música es desafinada. Ahora, si fuera ese solo problema, el gobierno necesitaría que la semana tuviera muchos días más de 7. Porque entonces el lunes él va a la policía, me imagino que el martes irá a la corporación, el tercer, o sea, tendría que repartirse todo. Tendría que ir a todo, a todas las instituciones. Y tú quieres que te diga una cosa, para que tú veas lo que es la inamovilidad. Eso es una estrategia, pero la inamovilidad del asunto. A ti ¿cuántos años tú tienes? Escúchame la cosa. 41. Eso es bueno porque te quemo también. Con 41. Pero mira, yo recuerdo que tengo 67 y todo el tiempo que duré en el ejército, no como ministro solamente, que el presidente Jorge Blanco, que en paz descanse, el presidente, no sé si tú, y si no, búscalo, decidió, no creo que fuera el lunes, aunque me parece que sí, ir todos los lunes a la corporación eléctrica, cuando había un grave problema con la corporación eléctrica. Como el que tenemos ahora también. Entonces mi pregunta es, ¿se resolvió con esa visita? No.
Lo que se reconoció sí es que había un grave problema que estaba sufriendo la población porque tenía continuos y permanentes apagones. Volviendo al tema haitiano, hay una inquietud que yo tengo. Sí. ¿Estaría dispuesta la fuerza del pueblo a recoger los cientos de extranjeros ilegales refugiados en parques nacionales, sí, refugiados en parques porque tú cruzas aquí al mirador y tú los observas? En estos días yo grabé una saliendo del túnel de la Núñez, subiendo para acá, para la Nacaona, bañándose justamente en lo que conecta el túnel con la Nacaona. Sí. Pero esa misma mujer, en esa misma rotonda, mucho más arriba, después la ha encontrado también haciendo sus necesidades en plena vía pública. Sí, sí, sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el país? Porque es degradante observar esas escenas, como usted mismo dijo al principio de esta conversación, sin que alguien se digne a recoger a esa mujer, sí, y si está en condiciones de ilegalidad, llevársela, pero sacarlo de los parques nacionales, mira, donde están acabando con el país. Sí. Mira, qué interesante que tú me digas eso, porque te tengo que citar de nuevo, yo no sé si a ti te gusta o no te gusta, el listín, el editorial de don Miguel Franjul, él dice eso. Él creo que son 6 puntos, que él pone, 5 o 6 puntos, que él pone que hay que hacer ya. Entre ellos está ese. Porque todo eso se engloba en otro tema, que es la haitianización de la sociedad dominicana. Porque esas escenas, que no solamente la has visto tú, la he visto yo, pero se han trascendido también. Hay una señora, lo mismo pasa en La Romana, y en otros puntos del país. Y en Higüey todos los días me envían un video de cómo caminan desnudas por plena vía pública, claro, y nadie hace nada. Claro. Y entonces, ¿tú sabías que eso es parte de la vida? ¿Tú has visitado Haití alguna vez? No. Pues yo lo he visitado en ocasiones. Entonces eso es lo que tú ves en el mercado de Haití, en la vía pública. Y eso la primera vez que yo lo vi no fue en Haití, sino en la frontera, viendo el lado haitiano, ¿verdad? Ese desenfado de tú quitártela sin ningún tipo de pudor y hacer tus necesidades y todo tipo de cosas. Eso es parte de eso. Y eso está afectando otro nivel. Cuando yo hablo de dominicanización, porque eso es otra cosa que no se dice, mi querido amigo, y tú trabajaste o trabajas con eso todavía, ¿verdad? Que es en el sector entretenimiento. Sí. Se está produciendo una especie de transculturización de esos hábitos. A la inversa. A la inversa, ¿me entiendes? Increíble. Y yo a veces lo digo que los haitianos están logrando ahora, que es inquietante, lo que no lograron con las armas en la guerra de independencia ni en la ocupación. Lo están logrando sin disparar un tiro. ¿Quién debe de defendernos? No el Chapulín Colorado, el que debe defendernos es el gobierno, porque no es un regalo tampoco. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Que eso es para todos que tomamos en cuenta. Aquí tienen la percepción de que la mayoría de los servicios públicos, incluyendo el de la defensa y seguridad, es un regalo del gobierno de turno. No, eso lo pagamos nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos, que son los que hacen posible que se le pague a los guardias y se le pague a la policía. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un deber del gobierno. Y en este caso el deber es que esas cosas no suceden. Mira, hay ya más sofisticado, hay que entender que en este caso lo que se está usando es la población como arma para lograr esos propósitos. Esa invasión pacífica que temían nuestros mayores está pasando, pero no es que va a pasar, es que está pasando ya. ¿Me explico? Hay muchos dominicanos que se quejan y dicen, ¿cómo es posible que en las escuelas ahora se diga no hay cupos? Sí. Y entonces volvemos al tema del censo. ¿Dónde está la información del censo para saber datos precisos, demográficos? Entonces, el gobierno anuncia un plan de alquiler de aulas móviles. Sí. Pero por otro lado hay ciudadanos que dicen que los cupos se lo están quitando los y se lo están dando a los extranjeros. Entonces, ¿qué garantía tiene? Ya ni siquiera el que nace aquí en República Dominicana va a tener una garantía mínima de ir a un hospital y encontrar alcohol y una aguja para coser una herida, ni tampoco de recibir una educación digna. Sí, pero en tu trabajo tú lo señalas ahí. Cuando tú enseñas
lo que tú enseñaste de esa cama en la maternidad con 5 haitianas ahí, la pregunta es, ¿y los dominicanos dónde están? Que no tienen cupo, ni en las escuelas, ni en los hospitales, pero también en el mercado de trabajo. Se está cumpliendo el 80-20, que dice la ley. Del 80 dominicanos y los 20 extranjeros. Se está cumpliendo. Eso yo creo que se está cumpliendo a la inversa. A la inversa. Y como tú insinuaste ahorita, es un gran negocio para determinados sectores, porque eso significa mano de obra barata. Óyeme, que mi experiencia me dice que no es tan barata, que no es tan barata. Pero sí, en la medida que ha crecido la conciencia ciudadana, el dominicano sí se hace más acreedor de esos salarios, de los salarios dignos, porque por lo que se hizo la República Dominicana, por esos valores y que tardaron tiempo, pero ya existe eso. ¿Qué pasa con eso? Que nos lo están quitando, nos lo están quitando los extranjeros, cosa inaudita, porque hay que tener conmiseración por lo que está pasando en Haití, pero tenemos que tener más conmiseración legal y legítima por nuestra gente. ¿Y qué le parece el planteamiento del Instituto Duartiano en el que ellos establecen que se le debe cobrar a las parturientas, pero de dónde tienen las parturientas haitianas los recursos para pagar por su parte? No, pero que no. Yo, mira, a mí no me gusta opinar lo que yo no conozco en detalle. Yo tengo que, lo que tú me estás diciendo, no, yo tengo que ver cuál es la articulación. Que por cierto, déjame decirte que en defensa del Instituto Duartiano, te voy a decir que antes eso era un cenáculo para rememorar, aquilatar y hasta estudiar el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Pero ahora, con esa directiva y ese presidente Wilson Gómez, han sacado el Instituto Duartiano a la calle, no solamente en las marchas, sino en la problemática, en el debate. Yo no quiero opinar sobre eso. De entrada, no estoy totalmente de acuerdo con eso, no lo conozco, por eso no quiero opinar. Pero sí, yo participé en el primer día del Congreso que se hizo, en el Duartiano, a raíz de la muerte del padre de la patria, del memorial del padre de la patria, y después en el aniversario de la Fundación Patriótica, de la Organización Patriótica La Trinitaria. Mi primera conferencia fue sobre tu pregunta, sobre la identidad nacional. ¿Verdad? Yo fui el primer expositor y hablé ampliamente, no solamente de lo que te he dicho a ti, aquí, sino de las razones históricas, que son, mi querido amigo Peguero, el fundamento de nuestra fe. ¿De qué fe? De nuestra fe ciudadana, como ciudadanos, que tenemos la ventaja de tener un territorio propio, que antes era, en tiempo de España, fue totalmente de nosotros por 200 años, cuando hablo de nosotros estoy hablando de los criollos, que tenemos una democracia funcional, y que también tenemos una historia común, cimentada en valores. Esos valores que tú has apuntado muy bien, que están agredidos. Fíjate que no te estoy diciendo, para nosotros sí, no te estoy diciendo que sean buenos o malos, sí, pero no son nuestros valores que debemos defender. Entonces, eso también está agredido, la parte cultural. El combate a la corrupción, eso no lo menciona mucho el presidente Fernández. Y vemos, por ejemplo, cómo todavía incide por allí un Félix Bautista. Sí, y hay otras cabezas por allí visibles. Yo pienso que tú, corruptas. Fíjate que tú sigues con la hipérbole. Yo creo que sí lo ha mencionado. Lo ha mencionado porque yo lo he oído y he hablado con eso públicamente y frente a lo que tú comenzaste a hablar. Pero lo menciona muy poco, general. No ha sido sí, un abanderado de ese tipo de cosas. Lo menciona tan poco como lo mencionan las encuestas. Eso que debiera ser el primer preocupación del dominicano. En las encuestas, mi querido amigo, no lo es. ¿Tú sabes en qué lugar están las encuestas? Cuarto y quinto lugar. Los otros 4 sí están adelante. Esos sí están adelante porque eso tiene que ver con la supervivencia del pueblo dominicano. Yo pienso que el gran pecado de la corrupción es que se traga las posibilidades del desarrollo. Y ese es el discurso del presidente Fernández, pero él ha ido más. Cuando el asunto de los cargos, de los casos ese
con nombre de moluscos y demás. Sí. ¿Verdad? Él ha dicho, ¿cuál ha sido su observación? La correcta, como ciudadano y como abogado. Primero, que se cumpla con el debido proceso. Segundo, que se observe la presunción de la inocencia, que es un hecho fundamental, no en esta legislación, sino en todas las legislaciones del mundo, ¿verdad? Pero yo pienso que eso es de forma permanente. Es más, yo pienso que él en ese caso ha sido reiterativo. Pero ven acá, te voy a decir algo interesante y tú me lo interpretas, lo que él dijo. No hace mucho, en un programa de esos, cuyo nombre no voy a mencionar, ¿verdad? Porque no es competencia tuya, pero generacionalmente sí. ¿Sabes lo que dijo el presidente? Le preguntaron, ahí le preguntó, tan incisivo como tú, le preguntó, presidente, ¿de qué usted se arrepiente? De su gestión de gobierno, ¿de qué usted se arrepiente? ¿Usted sabe lo que dijo él? Yo me arrepiento de haberle entregado mi confianza a gente que no se la merecía. Yo pienso que con eso lo dijo todo. ¿Que hay que ser más reiterativo? Sí, hay que ser más reiterativo, pero no es lo retórico. Hay que ser más reiterativo contra la corrupción en los hechos. En los hechos. Y sobre esta visita constante de la jefa del Comando Sur, de que envían una subsecretaria de Estado al presidente Abinader, de que cada cierto tiempo vemos cómo llegan al país delegaciones internacionales de Estados Unidos y el presidente no hay un detalle específico de que lo que se está tratando, si es que el presidente es víctima de una promesa que él hizo y que no cumplió, o si es que los organismos internacionales están esperando más. O que no está cumpliendo como ellos quieren. Sí, o es un seguimiento que le están dando. Bueno, eso mismo, tú lo dijiste, lo que yo creo. Yo, más por experiencia que por información, yo conozco esas visitas reiterativas, pero a ti entonces, que eres muy explícito en otras, no dicen otras, son solamente las visitas de ellos. Y las visitas de esos oficiales norteamericanos permanentes en la frontera. ¿A qué tú crees que se deben? ¿A qué se debe? ¿A eso mismo que tú estás insinuando? ¿A eso mismo? ¿Tú lo dijiste todo? Porque tú preguntas cosas por saber que tú sabes perfectamente que son. Por ejemplo, como es el hecho de esas visitas al señor presidente, ¿verdad? Continuas y permanentes, y de esos enviados, tienen que tener, sin especular, dos razones. ¿Cuáles serían? Bueno, una de ellas es por lo que ha pasado, exigir que se cumpla más a cabalidad o que no se deje de cumplir. Y ahí yo me imagino, porque no lo sé, las alternabilidades de esos encuentros. ¿Verdad? Porque hay que tomar muy en cuenta, aunque el presidente no es militar, ¿verdad? Están sus interlocutores. Entonces, el idioma entre los guardias es más directo, ¿me entiendes? Pero siempre, fíjate que en esa visita... Menos rodeo. Y se habla más objetivo, pero fíjate que siempre, primero, un detalle en todas, en esos encuentros nunca están más que ellos dos solos, en un momento de la entrevista. Y en el preámbulo, los jefes militares dominicanos, el encargado de otras agencias y el encargado de negocios. Además, que déjame decirte que hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué tiempo tenemos sin embajador norteamericano? Mucho tiempo. ¿Y en Haití hay embajador? Sí, en Haití. En Haití, sí. Solo 7 países en el mundo, escuché yo esta semana, en Estados Unidos no ha designado embajador. Y le preguntaron al encargado de negocios de hoy, hace unos días. Sí, el fin de semana había una reseña de Diario Libre ese. Bueno, le preguntaron, ¿y sabes lo que dijo él? Que no hay todavía fecha señalada para que eso se tome en cuenta. Naturalmente, no es la primera vez que pasa. Hay que tomar en cuenta que eso es un mecanismo diplomático que usan en su diplomacia los norteamericanos, ¿verdad? Entonces, también
la base de la diplomacia, que yo creo que no se ha aplicado a cabalidad, pero que ahora ve una cosa que yo interpreto como tal. Resulta que cuando pasa aquí el 4 de julio, el Día de la Independencia Americana, o van los presidentes, como van también los expresidentes, o va el canciller, pero en este caso mandaron un vicecanciller, el gobierno dominicano. Oye, eso. Bueno, es evidente que hay una fricción. O fricción, vamos a llamarle, o un malentendido temporal, porque en otros hechos no pasa así, pero eso es una visión. Y sobre el hecho de que Canadá quería repartir, cosa que se abortó, esa idea macabra de dar instrucciones y fondos a la policía haitiana desde Canadá. Sí, pero completa, se abortó bien por la opinión pública. Por la opinión pública, que comenzaron de una vez las ronchas con ese predicamento y las réplicas y las presiones de la opinión pública, y entonces una cosa que parece que estaba acordada, porque faltarle respeto a la gente pensar que cuando ellos dijeron eso, que lo dijo la canciller de Canadá, era porque eso era una cosa, ¿verdad? Que se había hablado. Que se había hablado y quizás acordado, pero el presidente, como en otras ocasiones, entonces le dio para atrás a la medida y lo desmintió. Como desmintió también hace unos días con el encargado de contrataciones, el asunto, yo no sé si se te olvidó ya. De Gilbert Villo. De los pasaportes de Gilbert Villo. Esa es otra, pero algo más sensible a la de nosotros, a la realidad de nosotros. Y fue que se habló de los medicamentos del medicamento de alto costo. Dice el señor encargado de contrataciones, no sé qué. Sí, Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, el señor Pimentel dice que no es posible seguir con el programa. Y a los 2 días, cuando se arma la turbamulta que habló por los miles y miles de diabéticos, hipertensos y otros, entonces el gobierno dice que no solamente no se va a quitar, sino que se va a aumentar. Sí, pero eso es un descaro, y es una opinión mía que no debería opinar en la entrevista, pero es un descaro sacarle a la población dominicana eso, a relucir, sabiendo el aporte que hace el pueblo dominicano y la necesidad que tiene, porque el que se inscribe en uno de esos programas no es porque tiene dinero. Me preocupa eso de que tú no vas a opinar, porque si tú no opinas, entonces yo no vengo. No, me refiero a que como usted es el invitado. Es una broma. Es como usted es el invitado, claro. Pero dejo saber que mi inconformidad, como lo dejé saber también, porque entiendo que eso es algo inaudito y eso no puede claro, pero eso que no te puede digo, ocurrir. La secuencia de eventos negativos que van pasando, que van pasando. Y eso tiene un nombre. ¿Verdad? ¿Cuál es el nombre? El yaguacil. Un amigo me dijo una vez que si yo conocía el yaguacil. Eso es un juego de los muchachos del campo, ¿verdad? Entonces realmente yo, a pesar de ser guardia, no lo conocía, el yaguacil. Y entonces él me explicó lo que es el yaguacil. Pero me dijo, cuando los gobiernos se montan en el yaguacil, no hay forma de detenerlo, porque usted tiene 2 caminos: o tirarse de la yagua en la pendiente y se tropea, o darse el fundazo allá abajo. ¿Y usted favorece las alianzas PLD, Fuerza del Pueblo? ¿O qué opinión le merece? Pero óyeme, Peguero, el presidente Fernández, que parece que tú no lo oyes lo suficiente, ha dicho en varias ocasiones que la Fuerza del Pueblo no está agenciando esas alianzas, que su alianza es con el pueblo. Naturalmente, mi querido, si vamos a buena doctrina, ¿verdad?, el pueblo integra también los partidos políticos, que son una expresión de eso. Bueno, y como tú sabrás, acudiendo a la historia contemporánea, el maestro de las alianzas, y el primero que lo fomentó con éxito, fue el doctor José Francisco Peña Gómez, la alianza del Acuerdo de Santiago, el Acuerdo de Santo Domingo, etc. Y esa política sacó al doctor Balaguer en las elecciones del 78. Entonces, después de él, si tú acudes al pasado, vas a ver que el maestro de las alianzas políticas ha sido el presidente Fernández. Pero él ha sido categórico. Él ha dicho: mi alianza con el pueblo. ¿Y quiere que te diga lo demás? Algo más. Diga. Eso está pasando. Pero no está pasando como nosotros lo pensamos. Si tú asistes diariamente a las juramentaciones, solamente tienes que preguntar en la puerta,
como lo he hecho yo, que siempre por guardia llego primero que todo el mundo, yo entonces me doy cuenta de dónde vienen, de qué partidos vienen, ¿verdad? Y entonces, quiere que te diga, a lo mejor vienen de todos los partidos, inclusive de lo inaudito. Hay mucho transfugismo en ese sentido. Es que eso no es transfugismo. No. No, transfugismo es otra cosa. Es otra cosa. Es de tú brincar de un partido hacia otro. Sí, no, pero espérate un momento. Por una prebenda, por una promesa. Es que tú tienes, sí, ahí sí. Tú le pusiste el cascabel al gato. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que la fuerza del pueblo no está en el gobierno. ¿Me explico? Lo que están haciendo son otros. Por ejemplo, esos 10 alcaldes que se fueron, que es público. Sí, sí. Es público. Y entonces tú vas a ver que tú ves de todos los partidos, inclusive inaudito, de gente que se va del partido de gobierno para el partido de la oposición. Eso tiene alguna lectura que dar. Ahora, yo te digo lo que dice el líder de la Fuerza del Pueblo. Se está agenciando. Bueno, legalmente ahora, debidamente expreso, ya hay un encargado de esas alianzas, que es el doctor José Francisco Peñaguaba. Eso salió también en los periódicos, ¿verdad? Se está hundiendo el barco de la reelección. Bueno, lo primero que hay que saber, si para que una cosa se hunda, es que flote, ¿verdad? Sí. Y entonces, yo creo que según el propio presidente, óyeme, la voz del presidente, por eso te decía que hay que tener cuidado en grabar cosas. Sí. El mismo presidente, búscalo en YouTube, lo vi ahí que salió en YouTube, y no es una noticia fake. Él mismo dice, pero ¿cómo se va a reelegir un gobierno, dice el presidente Abinader, que no ha cumplido con sus objetivos, que ha frustrado la esperanza de la que sigue? Él mismo, y lo enumera, y fíjate qué casualidad, esas son las mismas razones que se pueden argumentar ahora, y que él lo dice. Él nos da el beneficio, ¿verdad? El beneficio visionario, de tú date cuenta de lo mismo. Se está produciendo eso. General, usted está promoviendo una obra nueva, sí, que hace pocos días pues la puso en circulación. Háblele al público de esto también para que el público pueda conseguirla. Bueno, yo estoy hablando de... Usted me trajo 3 ejemplares sí, aquí. Claro. Gregory ya me quiere arrebatar uno, no sé cómo lo vamos a hacer. Sí, déjame decirte que ese es Machete Carajo. Hay que comenzar por el título. Más que la grosería muy dominicana, Machete Carajo era el grito de guerra de los restauradores en su gran gesta de liberación nacional. Pero eso viene de tiempos inmemoriales, porque el mismo grito se usó en la guerra de independencia, anterior a la guerra de independencia. Era la invocación antes del uso de la violencia. Entonces, ahí comienza la primera paradoja, porque ese libro no es más que un largo estudio sobre la figura de Pedro Santana, que fue precisamente el que cometió el pecado de la anexión a España, ¿verdad? Claro. Y entonces, por lo que se desató la ira del pueblo dominicano en la guerra restauradora. Bueno, pero él está considerado, inclusive por sus biógrafos, por sus principales biógrafos, está considerado, imagínense esos epítetos, incluyendo los españoles, como un machetero ingreído. Porque el machetero era discriminado realmente en los centros urbanos, ¿verdad? Como un individuo desclasado, un campesino. Bueno, entonces, la verdad es que Pedro Santana, ese estudio de Pedro Santana tiene una particularidad. Ese es la historia, todo sobre Pedro Santana, todo, contado por su machete de guerra. Y tú me dirás, bueno, pues los machetes no tienen memoria, los machetes no hablan. Bueno, pero precisamente los que hablan son los historiadores, todos los historiadores que han hablado con ellos, y esa es la memoria del machete. Y ahí en ese libro está el beneficio, que siendo todo sobre Pedro, no hay ficción. Hay muchos amigos, hay que leer mi introducción, que piensan que eso, de forma afortunada y positiva, que eso es una novela. Y yo le digo, la novela es una obra de ficción, y yo reniego de que sea una novela, porque ahí no hay nada fruto de la ficción. Nada de ficción. Por eso usted va a encontrar una cantidad de notas bibliográficas que hablan de dónde Soto sacó eso, porque tú sabes cómo es el dominicano, eso se lo inventó Soto, ¿verdad? No, ahí está la nota de dónde sale, incluyendo las malas palabras de Pedro Santana, que era un hombre mal hablado, por decirlo así. Naturalmente que esa obra no pretende disculpar a Pedro Santana
de su pecado fundamental, que es esa traición a la que tú aludes. Y comienzo el libro con un epígrafe del propio Pedro Santana, que se producía cada vez que él iba a fusilar o a pasar por las armas. Uno de sus enemigos políticos, entre los que estaban héroes y próceres de la República, entonces iba una comisión de notables, como pasa ahora con otros motivos, a hablar con el presidente, a pedirle perdón. Y el presidente Santana, el primer presidente de la República, le decía: caballeros, contra la traición no puede haber perdón, ni clemencia tampoco. Entonces yo creo que debe aplicársele a él, sin mencionar sus méritos, porque el verdadero machete de la República, de la guerra de separación contra Haití, fue el general Pedro Santana, porque él fue el jefe de las 4 campañas y las multitud, en las que estaban integradas las multitud de batallas y combates que se produjeron. Entonces, es ahí lo inaudito, que un individuo que contribuyó a forjar la República con su don de mando, entonces cometa el pecado contra sí mismo, contra su gloria, con lo que ayudó a fundar, ¿verdad? Ese es el gran problema. Debería ser sacado del panteón Eso se ha dicho, se ha propuesto, hasta yo lo he propuesto. Naturalmente, yo ahora, el asunto hay que sacarlo, pero hay que tomar en cuenta algo. ¿Será este el momento propicio para sacarlo? Por lo que él encarna, integra, sí. No por su traición, porque nadie puede disculparlo de la traición. Él es el principal enemigo contra sí mismo, ¿verdad? Pero en el mundo tan etéreo y onírico de los símbolos, en esta situación, convendrá sacarlo. Es una pregunta que yo me hago. Lleva un mensaje. Un mal mensaje. Un contradictorio a lo que son la defensa de los intereses. Bueno, general, le agradezco inmensamente su tiempo. ¿Hay una ponderación final que quiera hacer a esta audiencia que está disfrutando de esta conversación? No, reiterarte mi amistad y un llamado a toda la audiencia nacional sincretizada en un hecho interesante, que es la fuerza del pueblo para vencer. Ahí está. Gracias, general. Usted sabe que esta es su casa y cuando guste, sin llamar, puede presentarse porque las puertas siempre están abiertas para un hombre como usted. Sí, pero eso te lo dije yo a ti. En una ocasión que tú me estabas diciendo y que pasó una cita conmigo, digo: oye, Peguero, tú lo único que tienes que ir a mi puerta, darle una patada a la puerta y entrar. Así que gracias de corazón. Siempre, Peguero, encantado. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Bye, bye.